Bienvenidos amigos oyentes a un episodio más de Venezuela en la Mira. En esta ocasión quiero reseñar la vida de un venezolano ejemplar y quiero que los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo o saber de él reconozcan a este gran periodista, ensayista, analista político y escritor. Un joven intelectual que nos dejó en sus 58 años de vida, pero que continúa vigente en la memoria de los que lo conocieron y de los que lo leyeron y escucharon en sus diferentes libros y programas televisivos. Se trata de Carlos Rangel Guevara, un caraqueño de extraordinaria educación tanto en Venezuela como en los Estados Unidos y Francia. Docente universitario en el campo del periodismo y que también ocupó posiciones diplomáticas como embajador. Desde 1960 inició su actividad periodística y por más de 10 años dictó cátedra de opinión a través de sus programas frente a la prensa y como director de la revista Momento en Venezuela. Junto a la distinguida intelectual y periodista Sofía Inver, realizó el programa Buenos Días, que marcó un hito en la opinión pública venezolana. Entre sus múltiples libros se encuentra el publicado en 1976 con el título Del buen salvaje al buen revolucionario. También fue un asiduo columnista de la prensa nacional e internacional y muchos de sus artículos fueron publicados en medios internacionales. ¿Y quién mejor para hablarnos de este singular venezolano que su hijo Carlos José Rangel, un distinguido profesional ahora residenciado en los Estados Unidos? Bienvenidos, Carlos José, a este programa En la Mira. Muchas gracias, José Antonio. Gracias por invitarme y gracias por esa introducción tan, contundente acerca de mi padre, Carlos Rangel. Ah, Hay muchísima gente que está muy calificada para hablar de él porque a fin de cuentas fue una gran figura pública. Y aprecio tu comentario diciendo que yo soy el mejor para hacerlo. Por supuesto, tengo muchas anécdotas, muchas vivencias, pero aparte de eso hay muchísima gente que ha estudiado sus escritos, particularmente son tres obras escritas y muchos ensayos y muchas revistas que escribió a lo largo de su vida. Su producción intelectual y escrita es interesante porque verdaderamente a partir de la dirección de la revista Momento, eh, escribió muchísimos ensayos, muchísimas revistas, muchísimas columnas de opinión y todas estas todavía no han sido recopiladas en su totalidad. Um, pero los tres libros que sí fueron publicados, de Buen Salvaje y Buen Revolucionario, en 1976, El Tercermundismo, pocos años después, y su obra póstuma, Marx y los socialismos reales y otros ensayos, son una obra excepcional en términos de su posición sobre la democracia y el liberalismo como métodos para lograr el desarrollo económico que hace falta en general, no solamente pues, en Latinoamérica y en el tercer mundo, sino en general como método para tener objetivos de prosperidad que sean Cuando uno realizables. tiene un padre intelectual, uno tiene, digamos, dos facetas, ¿no? La primera es la del padre, ese padre pues que guía, orienta, disciplina, enseña. Y luego cuando uno crece un poco más y empieza a tener ideas propias, se da cuenta de que su papá es algo más que un papá, es un conductor de opinión pública. ¿Cuándo ocurre en tu vida ese despertar de decir, caramba, mi papá no es un simple papá, o sea, lo que mi papá opina tiene impacto y las personas conocen a mi papá es importante. ¿Cuándo ocurre eso en la medida en que tú recuerdes ese momento en tu infancia o en tu adolescencia cuando tú dices, caramba, mi papá es alguien, ¿no? Bueno, como tú dices, el papá de uno es el papá de uno, uno vive con él, uno está creciendo con él y tiene momentos de disciplina, momentos de cariño, todo tipo de momentos que son normales dentro de una familia, que a uno le parecen normales. Eh,
El papá de uno, bueno, va a trabajar, tiene un trabajo y uno le parece, bueno, que trabaja, que es normal. En perspectiva, por supuesto, no era normal. ¿No? La vida cotidiana en la casa, bueno, involucraba a mucha gente que entraba y salía. De vez en cuando hacía grandes cócteles con mucha gente, supongo yo que importante. Por supuesto, a mí lo que me gustaban eran los pequeños y los pasapalos. Am, pero me acuerdo de un día, viniendo del colegio, yo siendo muy joven, me llama a la sala, pues, a media tarde. Me presentó señor un señor distinguido él, se llamaba Raúl Leoni, era el candidato a la presidencia de la República en ese momento. Um, bueno, yo no sabía mucho de eso, pero a fin de cuentas yo era bastante joven en ese entonces. Por cierto, que compartimos en la edad, te diré. Um, bueno, en cualquier caso, a partir de ese momento, o sea, los muchachos en el colegio, ¿qué va a hacer Raúl León? ¿Qué va a estar haciendo en tu casa? Pero él fue nombrado candidato al Consejo Municipal de Caracas y llegó a ser, bueno, fue electo y llegó a ser presidente del consejo. Tenía chofer con placas oficiales y demás. Una persona que se le veía importante. Mi abuela, que vivía con nosotros, estaba muy orgullosa de él. Y hizo también de sus otros hijos, ¿no? De su otro hijo, José Antonio, tocayo tuyo. Um, pero yo creo que ese fue el momento en que para él se dio cuenta de los límites de lo que significa ser político. Inclusive no le gustaba. O sea, él a partir de ese momento yo creo que fue que verdaderamente desarrolló su afán por la democracia y el liberalismo, porque se dio cuenta de lo que son los límites del gobierno. O sea, el gobierno no puede hacer todo, puede prometer mucho, pero no lo puede hacer todo. Puede, se dio cuenta de la gente, de la demagogia, que, bueno, no le gustaba, inclusive le asqueaba, pues, ¿no? Y en ese momento empieza a darse cuenta de que ese sistema de gobierno populista y demagogo no iba a llegar para ningún lado. Bueno, la vida va pasando, todas las vidas son complicadas. Mi papá y mi mamá se divorciaron, él se casó con Sofía. Nosotros nos mudamos para los Estados Unidos, siendo joven yo, o sea, poco después. Eh, yo escribía mucho, le escribía mucho a él y él me escribía mucho a mí, en papel y tinta. O sea, que hoy en día eso no existe. Um, Me dijo que se iba a ir a Londres, se fue a Londres un año. Ya para esa época se perfilaba el Carlos Rangel comunicador social. Ya él tenía algún programa de televisión o simplemente hasta ese momento era un intelectual escrito. No, 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 ya tenía su programa de televisión. Él inicia su programa de televisión alrededor de 1960 un poquito antes de 68, 66, por ahí, 65, no me acuerdo exactamente. Inclusive yo fui varias veces al set. Conocí a Daniel Farías, a Reinaldo Herrera, entonces, el equipo inicial. Pero para terminar de echarte el cuento, aparentemente él se tomó un año en Londres para escribir su famoso libro, su primer libro. Y regresó a Venezuela, estuvo en el Hotel Ávila un tiempo, residenciado ahí. Yo, entre mis años de estudio universitario, fui para allá a visitarlo. Al año siguiente, cuando fui a visitarlo, ya está en su casa nueva y dentro del estudio, en la biblioteca, por cierto, debería hablarte acerca de la biblioteca de él, impresionante. Am, Habían como cajas y cajas de libros con carátula morada. Era la tercera edición ya del libro. Lo vi, entonces él orgullosamente me lo enseñó y me dijo, bueno, que ya había sido publicado en francés, en inglés, en ese entonces ya estaba publicado en inglés. Me dedicó una copia, creo que alemán, italiano. Él hablaba eh, varios idiomas, ¿no? ¿Mm? Francés, inglés. Sí, no, él hablaba perfectamente bien el francés y el inglés. Esta,
Este me lo dio en ese momento, ¿no? 14 de mayo de 76. Ah, francamente, en ese momento supongo yo que ese es el momento en que me di cuenta de la de trascendencia. la importancia y la ¿Leíste el libro? trascendencia. Porque a veces Ah, uno se lee todos los no, libros por menos el supuesto. del papá de uno. Sí lo leí, sí lo leí. Este, pero es importante entender que para mí él siempre fue importante y trascendente, ¿no? O sea, para mí siempre fue una persona. Nosotros hacíamos desayunos, almuerzos, cenas, hablábamos él tenía el hábito de preguntarnos acerca de las noticias del día, ¿no? Para hacer conversación, cosa que creo que no es tan común hoy en día o en general en las casas familiares. Eh, y siempre hablábamos de cosas interesantes. Eh, o sea, que no me pareció extraordinario. O sea, por supuesto que fue. Pero lo que te quiero decir es que no me pareció inusual que hubiese escrito un libro como el que escribió. Y estoy muy feliz de que tuvo mucho éxito porque verdaderamente es un libro importante. Tiene muchas cosas importantes ese libro que aportar a la historia política de Latinoamérica. Y cuando lo releo, porque lo he releído, acá siempre se le descubren cosas nuevas, pues. Es un libro muy bueno que la gente que no lo ha leído lo debería leer, um, porque es muy fácil de leer, muy sencillo en sus ideas, muy claro, y francamente eh, tiene unas perspectivas y unos pensamientos acerca de lo que deben hacer no solamente Latinoamérica, pues no solamente Venezuela, sino los gobiernos en general para poder Su prosperar. tesis era la del liberalismo democrático. ¿Tú puedes decirme en pocas palabras qué es lo que él llamaba el liberalismo democrático? Bueno, sí, por supuesto. La democracia, vamos a empezar por dividirlo en dos partes. Democracia, por supuesto, es una palabra sumamente usada. O sea, a fin de cuentas, por ejemplo, en Corea del Norte se llama la República Democrática de Corea del Norte o algo por el estilo, la República Popular Democrática. La Alemania Oriental se llama la República Democrática Federal de Alemania, no, República Democrática Alemana. Democracia es una palabra muy mal usada. La democracia para él era un sistema representativo de la voluntad del pueblo en donde existen pluralidad de ideas. Existe, es más, yo creo que lo tengo por aquí escrito, te lo voy a decir un poquito más claramente para que no se me escape lo que quiero decir. Um, el sistema político que permite la posibilidad de establecer comunes, un país unido, una mejor sociedad, que acepta oposición de ideas, adversarios políticos, sectores en pugna y la libre difusión de información. Yo creo que eso es una definición de democracia que más o menos es aceptable, pues, pero que no es frecuente en términos de los sistemas políticos que Sobre vemos hoy todo en ahora día. que hemos En aprendido particular, a que democracia no es simplemente ir a votar, ¿no? no, por supuesto. Si fuese solamente ir a votar, imagínate tú, Irak que era uno de los países con mayor democracia, porque iba todo el mundo a votar y le daba 99.99% de los votos a Saddam Hussein, ¿no? Igualito al otro, a Mubarak, y toda esa gente, ¿no? La democracia no es votar. La democracia no es votar. La democracia es complicada, es revoltosa, es pugna entre ideas, y es la única manera verdaderamente de llevar a un país a una solución de sus problemas que sea la más aceptable para el mayor número de gente. Ah, tiene que haber oposición y tiene que haber lo que llaman oposición leal, no oposición destructiva, ¿no? Eso es una de las fallas de la democracia. La democracia es tan abierta que Hayek como se llama Schumpeter decían que tenía dentro de sí misma las semillas de su propia destrucción, porque permite que los destructores florezcan dentro de la misma. Um, Ahora, esa es la parte de democracia. Liberalismo, por otro lado, hay que entenderlo como una línea de pensamiento que establece que el ser humano tiene dentro de sí mismo las condiciones de mejorarse, por- de mejorarse a sí mismo.
Ah, y el rol del gobierno, el rol del Estado, es crear las condiciones para que eso ocurra. Es decir, existe un Estado, pero el Estado lo que hace es crear oportunidades para que el individuo se desarrolle. No cortarlo, no decir, mira, tu mejor manera de desarrollarte es esta. Eso es totalitarismo. ¿No? El liberalismo es todo lo contrario. Mi papá era demócrata y liberal. Él consideraba que el Estado tenía su rol, pero el rol era hacer que existiesen oportunidades. Por ejemplo, eh, le parecía bien la planificación familiar, porque la explosión demográfica puede ser un problema para un país que no está totalmente económicamente desarrollado. Le parecía bien que existiesen programas de educación, porque un pueblo educado, un pueblo con educación, tiene muchas mayores posibilidades de desarrollarse económicamente que un pueblo inculto. O sea, y el Estado puede participar en ese tipo de programas de manera positiva, creando las oportunidades para que eso exista. Um, otra de las cosas, por supuesto, que él combatía o no le gustaba era la complicidad o el Estado cómplice con el sector privado. El problema con eso es que, por supuesto, en Venezuela, específicamente, el Estado tiene prácticamente un monopolio de la economía. Yo creo que tú has leído parte de lo que yo he escrito en relación de que pienso que el Estado, especialmente hoy en día, es un hipermonopolio. Ah, y por lo mismo, cualquier persona que esté dentro del sector privado, su mejor arma competitiva es ser amigo del gobierno. Aquí lo llaman crony capitalism, el capitalismo de los amigos del gobierno, ¿no? Y es también en los Estados Unidos una de las principales amenazas al proceso democrático. Tu papá fue considerado en su momento un gran visionario del futuro venezolano. Su premisa y sus profecías sobre el destino del país si seguíamos por la vía que íbamos estaba bastante clara en su mensaje cotidiano por los canales de televisión. Habiendo pasado estas décadas después de su partida, ¿cómo ahora tú te replanteas todo eso que su papá dijo en esas obras y lo que te comunicó a ti a través de los diálogos? ¿Qué hubiera dicho tu padre de todo esto que ha pasado? ¿Hubiera dicho yo se lo advertí o hubiese sentido un grado de responsabilidad en alguna manera en este desastroso proceso de evolución de la democracia venezolana? Esa es una pregunta, por supuesto, que es difícil responder. Es un hipotético que, que uno piensa, bueno, o sea, a uno le gustaría entender el presente, muchas veces con los lentes del pasado, con los lentes de los personajes pasados que eventualmente han creado el presente. Hay preguntas que si yo, como si, como, ¿qué pensaría, por ejemplo, Adam Smith acerca del mundo económico de hoy en día? ¿No? ¿Qué pensaría Karl Marx acerca de la Unión Soviética y el muro de Berlín? ¿O qué hubiese pensado acerca de eso? ¿Qué pensaría Jesús acerca de la iglesia y el Papa? O sea, son cosas que son hipotéticas e interesantes y nos ayudan a tratar de poner el mundo en perspectiva. Yo francamente pienso que mi papá, Carlos Rangel, eh, es una lástima que verdaderamente no participó más en el desarrollo del país después de 1988. Francamente pienso que si él hubiese estado ahí, se hubiese reinterpretado el Caracas de una manera muy distinta. Se hubiese interpretado el golpe del 4 de febrero muy distinto, el 27 de noviembre. No se hubiesen escapado esos demagogos que lograron llevar a Chávez al poder y con las consecuencias que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, eso es otro hipotético. Um, Pienso que si Carlos Rangel aterrizara de repente en el mundo y la Venezuela de hoy, haría lo que siempre hace, o lo que siempre hacía. Lo que él mejor hacía era desenmascarar demagogos.
¿no? Él estaría buscando a ver qué es lo que está diciendo esa gente que no tiene sentido en la manera de desarrollar el país. Él, ¿cómo te digo? Um, pues por aquí yo había pensado que me ibas a hacer esa pregunta, así que sí, unas notas. Bueno, ¿cómo sabes bien? Porque me lo comentaste recientemente. Hay un discurso por ahí en YouTube en donde él habla acerca de que en Venezuela nunca ha existido el libre mercado. Lo que yo estaba mencionando anteriormente. Él reiteraría eso. Él reiteraría su discurso de hace 40 años, porque lamentablemente el país no ha cambiado. Él reiteraría ese discurso, el discurso de que hace falta más democracia, el discurso de que hace falta más liberalismo, el discurso de que hace falta más libertad de expresión, más libertad en los medios. Uh, él, hay que entender un poquito. Carlos, tú y yo pertenecemos a una misma generación de venezolanos que de alguna manera nos saltamos nuestra responsabilidad política. Curiosamente, fuimos, si se quiere, desviados hacia las áreas profesionales y vimos con desdén la política y eso dio lugar a que nuestra generación tuviera poca influencia en esto. Tu papá tuvo vocación política, en algún momento tuviste interés de él de ser parlamentario, de ser presidente, de formar un movimiento político, o él prefería ver su labor patriótica como un cronista, como un líder de opinión, como un periodista más. Bueno, como dije anteriormente, él tuvo carrera política y la cortó relativamente temprana, la cercenó, porque no le pareció que esa era la manera más efectiva de transformar el país. Él fue el presidente del Consejo Municipal de Caracas. Él saltó charcos, visitó barrios, él, inauguró obras. Él dio un discurso, aparte de Caracas, dio discursos a nivel por la región. Él fue orador de orden, introduciendo, no me acuerdo quién, en la inauguración del puente sobre el río Orinoco de Ciudad Bolívar, el puente Angostura. Pero como digo, yo creo que él se desencantó acerca de las posibilidades de gobierno con el sistema como existía, porque él lo veía claramente, era un movimiento en donde la tendencia era a que el Estado se apoderara del sistema económico venezolano. Eh, por lo mismo, entonces, prefirió ser un cronista, como tú dices, pero más que eso, una persona que a viva voz denunciaba los problemas del capitalismo de Estado y predecía lo que iba a ocurrir, ¿no? Yo francamente, o sea, una de las cosas, por ejemplo, que pienso que él diría, o le enervaría, es esa distinción entre la cuarta y la quinta república, que a mí, por supuesto, me enerva y yo sé que a mucha gente, porque el decir que hay una quinta república significa que la cuarta república era distinta. Y francamente, en términos políticos, económicos y sociales, no lo es. Se mantenía, lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que vivimos ayer. Y francamente no pienso que hay mucha diferencia. Que hubiese sido Chávez, hubiese sido cualquier otra persona, hubiésemos llegado al mismo sitio donde estábamos, yendo por el camino que llevamos de populismo y socialismo. Yo sé que eso hay gente que dice, no, fue culpa de Chávez. Pero no fue únicamente él. Y si la gente se recuerda bien, no fue únicamente él. Hubo mucha gente que se aglutinó alrededor suyo y que permitió que eso ocurriera. Siempre por lo mismo, por esa complicidad del sector privado con el gobierno, viendo a ver quién se arrimaba más cerca de la mata. Ah, yo creo que No, que yo creo que es importante decir lo siguiente, porque yo creo que sí es importante que hay que entender que Carlos Rangel,
como tú dices, una generación anterior a la nuestra. Y él vivió un tiempo de cambio en Venezuela sumamente importante, cuando el petróleo pues, se convirtió en la fuente de ingresos mayor para el país. Él cuando joven, él montaba a caballo por terrenos baldíos y zonas y sabanas que me contaba pues. Lo que hoy en día es Sabana Grande, la bulliciosa Sabana Grande. O sea, era así de... él recorrió el país en carro, en carros destartalados, supongo yo, pero no tan destartalados, cuando no existían autopistas. Él vio cómo cambió el país. Él vio las obras que se generaron, pues, tanto, más que nada por el ingreso de petróleo, tanto en el periodo ese anterior a la democracia como durante lo que hemos llamado la democracia. Que sí fue un periodo democrático. Sí fue un periodo democrático. A pesar de que hay gente que no lo piensa. Pero sí hubo democracia. Um, yo creo que a él, o sea, él vivía en la Florida y trabajaba en el centro, iba y venía uh, por la Cotamil. Y él veía la miseria creciente, él veía los problemas en Venezuela. Y lo que él quiso hacer fue hacer un análisis estructural, no coyuntural, no decir, mira, es culpa de este señor, es culpa de este otro fulano, vamos a elegir a este señor porque él sí sabe por dónde vamos a ir. No, él quería hacer entender o hacer explicar, él quería explicar las razones por las cuales vivíamos en un subdesarrollo económico. Básicamente su tesis es que existía un subdesarrollo político. Y mientras no se acomodara el subdesarrollo político, no mantendríamos el subdesarrollo económico. Yo creo que eso está bastante claro hoy en día, ¿no? Y si él aterrizara en Venezuela y el mundo en este momento y viera lo que está ocurriendo, yo solamente estoy seguro de una cosa que él haría. Le dolería a Venezuela. De eso estoy seguro. Entiendo que se realizará un importante evento sobre la democracia y el liberalismo para conmemorar estos 40 años de la publicación del libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Este evento se desarrollará este próximo 19 de abril en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, donde rendiremos todos pues un tributo a este sobresaliente venezolano, tu padre Carlos Rangel, y tendremos una discusión sobre las bases y el futuro del liberalismo democrático. Allí participarán Rafael Alfonso, perdón, Napoleón Bravo, Aurelio Cocheso, Ruth Dallen, Oscar Echeverría, Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Beatriz Rangel y Ángela Sago. Y además se va a presentar ese mismo día un documental de Carlos Oteiza llamado Carlos Rangel. Esta es su vida, esta es su libertad. Así es que te doy las gracias, Carlos, por esta oportunidad de hablar sobre tu padre, sobre su obra, sobre tus vivencias y invitar a todos los que nos escuchan a que se hagan presentes de nuevo este 19 de abril en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami para ver este documental y para ver estos sobresalientes analistas evaluar la obra y la trayectoria de este singular venezolano Carlos Rangel. Muchas gracias de nuevo a ti, Carlos José. José Antonio, quisiera mencionar una cosa antes de cerrar. Yo sé que estamos presionando con el tiempo, pero en particular acerca de ese evento quiero agradecer a Horacio Medina, que fue el que sembró esta idea y generosamente contribuyó muchísimo tiempo y esfuerzo para, por intermedio de su instituto, el Instituto Latinoamericano Democracia Sin Fronteras, y concibió y a través de él la realización de este evento. Yo creo que va a ser sumamente exitoso. Además, por supuesto, quiero agradecer al Instituto Interamericano de la Democracia, en particular a Beatriz Rangel, a Carlos Sánchez Berzain, Carlos Alberto Montaner, y se dice
que es uno de los patrocinantes importantes de este evento, dentro del marco de su año Carlos Rangel. En particular a su gerente general, a Rocío Guijarro, y a su presidente Rafael Alfonso. Y también el otro patrocinante es el libro Fundación, libro Enrique Iglesias. Y especialmente ahí quiero agradecer a Oscar Echevarría. Todos, todos estos colaboradores van a hacer de que este evento sea sumamente importante. En particular, o sea, hay muchísima gente, pero no quiero dejar de mencionar a María Teresa Romero y Gonzalo Guerrevere del Foro de Promoción Democrática Continental, y muchísima otra gente que ha participado en esto y que simplemente ya creo que nos están tocando la musiquita y no se puede agradecer a más gente. Así que, bueno, esperamos ver a mucha gente allá. El evento va a ser, como dice José Antonio, en 3 partes: el documental con testimonios contemporáneos y del pasado, el foro en donde se va a hablar de las bases y el futuro de la democracia y el liberalismo, y una ponencia de Carlos Alberto Montaner, que fue amigo entrañable de mi padre Carlos Rangel. Ok, muchísimas gracias nuevamente, José Antonio. Ya saben, martes 19 de abril, de 4 a 8 de la noche, Casa Bacardí en la Universidad de Miami, en el 1531 Brescia Avenue, Miami, Florida 33145. Muchas gracias, Carlos. Espero tenerte de nuevo en la mira. Y bueno, damos por terminado esta entrevista. Ya saben, amigos, en lamira.net. Y fue un placer de nuevo compartir con ustedes esta singular nota sobre un venezolano excepcional. Muchas gracias.